Dios. Bienvenidos sean todos, amados hermanos y hermanas. Les saludamos desde este lugar de la iglesia El Buen Samaritano, Iglesia Pentecostés, Misión El Buen Samaritano, que nos encontramos aquí en Maryland. Venimos en esta tarde con gozo y con alegría, saludando al pueblo bendito del Señor. Sabemos que aunque no les vemos aquí presentes, pero ustedes están ahí detrás de cámara, hermanos. Les damos la muy cordial bienvenida. Reciban saludos para todos mis hermanos, hermanas, para los niños, para los jóvenes. Queremos saludarles y decirles que sigan con gozo hacia adelante, hacia la meta final. Nosotros esta tarde queremos compartirles un mensaje de parte del Señor. Para mí es un gozo y una alegría tener este privilegio esta tarde de traer la palabra del Señor. Doy gracias primeramente a mi hermana presidenta de Damas y a toda la directiva de la Sociedad de Damas que han tomado a bien darme este privilegio. Y así, para la gloria y honra del Señor, voy a invitarles, amados hermanos y amigos que también estén presentes, bienvenidos. Les vamos a invitar que busquen en sus Biblias en la palabra de Dios en San Juan, capítulo 14, vamos a estar meditando del 1 al 6. Libro de Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 6. Esta lectura es muy conocida, amados hermanos, pero el Señor tiene un consejo esta tarde. Su palabra es cada día, dice que cada día son nuevas sus misericordias, y así, aunque la leamos cada día, un mensaje tiene siempre para nosotros, porque el Señor es la fuente inagotable de vida eterna. Amén. En Juan 14 del 1 al 6. Pienso que ya lo tienen todos, hermanos. Para nosotros es una experiencia nueva el no verles, pero saber que están ahí detrás de cámara. Así, hermanos, vamos a ir en palabra del Señor. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Vamos a orar. Padre, amantísimo Padre, que estás en los cielos de los cielos, en esta hora, Señor amado, venimos ante su presencia, Señor, con regocijo, con corazones sinceros, dándole gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor, de estos medios de comunicación, Señor, porque cuando nosotros no pensábamos, usted ya tenía todo planeado, Señor. Usted nos ha recogido, Padre Santo, en nuestros hogares para que tengamos la oportunidad de meditar en su palabra, de escudriñarla y de leerla, porque en ella encontraremos la vida eterna. Padre Santo, en el nombre de Jesús yo le pido que tome control, Señor, en esta hora, que unja mis labios, Señor, porque hacer su voluntad es mi deseo, Señor. Yo he venido aquí, Señor, junto con mi hermana Jessica, Señor, hemos venido con el deseo, Señor, de honrarle y de bendecir su santo nombre. Que esta palabra llegue, Señor, ahí donde está la necesidad, Padre Santo. Si hay alguno que esté enfermo, Padre Santo, que esta tarde pueda saber que hay un Cristo de poder que le puede sanar, que Él todavía sigue con sus brazos extendidos para que todo aquel que venga no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Padre Santo, le rogamos, Señor, que este momento, Señor, sea usted tomando control. Padre Santo, que abra los oídos espirituales, que abra el entendimiento, Señor, que todo aquel que no había meditado, que su venida está muy cerca, Señor, ahora pueda meditar, Señor. Gracias yo le doy, Señor, por permitirme ser un instrumento, Señor, una oveja de su redil, una mensajera, Señor, porque el mensaje viene de usted, Señor. Yo solo voy a dar la palabra, pero la palabra viene de usted, Señor amado. Yo le doy gracias, Señor, le pido que tome control
en estos medios de comunicación, Padre, y que llegue con bendición a todo el que está escuchando, desde el más pequeño hasta el más grande. En el nombre de Jesús se lo pedimos y le damos gracias. La gloria y la honra sea para ti, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Así, hermanos, el tema de esta tarde se llama Jesús promete volver. Aleluya. Como ustedes podían escuchar en la alabanza que iniciamos, el Señor dice que va a venir por vivos y muertos. Pero hay una razón por la que el Señor va a venir. Dice que Él va a venir y Él promete volver. Pero cuando oímos de que Él promete, esta promesa no es una promesa humana, es promesa de Dios, del Dios Altísimo. Esta palabra no es una palabra de hombre que hoy dice y mañana no cumple. Aleluya. El Señor, sabiendo el corazón del hombre, cuando Él estaba reunido con sus discípulos, los discípulos estaban alrededor de Él y le hacían preguntas. Le decían que por qué se iba. Y ellos empezaron a poner tristes. Pero el Señor, sabiendo su corazón, les dijo, no se turbe vuestro corazón. En otras palabras, no se preocupen. Porque si ustedes creen en Dios, crean también en mí. Y él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Cuando Él habla de la casa de su Padre, está hablando del cielo. Y Él dice, muchas moradas hay, porque allá en el cielo hay una nueva Jerusalén, una mansión gloriosa, donde solo los escogidos de Dios iremos para allá, si nos esforzamos hasta el final. Amén. Dice el Señor que muchas moradas hay, les dijo a sus discípulos. Pero mire cómo el Señor les recarga y les dice, si así no fuere, yo se los hubiera dicho. Porque Él no ha mentido nunca, ni mentirá jamás. Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor vino a esta tierra hace más de 2000 años, pero desde ese tiempo el Señor ya vio que las cosas estaban mal y que las cosas se iban a poner peor. Entonces el Señor, viendo el presente y el futuro, les dijo, voy a irme, pero volveré. Amén. Y cuando Él dice que volverá, hermanos, no nos está diciendo que volverá a caminar por las calles de esta tierra como lo hacía en esos tiempos cuando estaba hablando con sus discípulos. Él no va a venir una vez más caminando aquí y sanando así como literalmente lo hizo hace más de 2000 años. Él vendrá porque está en el tercer cielo. El primer cielo es el que vemos arriba cuando abrimos nuestros ojos y miramos al cielo. Cuando vemos los aviones que vuelan y las aves, es el primer cielo, vemos las nubes. El segundo cielo es donde están los astros, donde está el sol y la luna y las galaxias. Pero el tercer cielo es allá donde nadie entra, solo el que Dios quiere que entre. Amén. Entonces cuando dice que Él volverá, pero si vamos a Primera de Tesalonicenses 4:16, les voy a invitar a que busquen Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. El Señor ahí claramente nos conforta con estas palabras. Nos habla de su venida y nos dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. El Señor habla de que primero resucitarán los muertos, pero no todos los muertos, hermanos, solo los que hayan creído en el Señor. Por eso dice, los muertos en Cristo. Está especificando que es necesario morir en Cristo. Por eso a nadie le recomendamos que muera sin Cristo. Es necesario que cada uno aceptemos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, para que esta palabra donde dice, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor.
Cuando ya le recibimos, nuestra vida, sea que estemos en vida o muramos, ya somos del Señor, ya no hay por qué preocuparse. Dice, luego nosotros en el versículo 17, dice, en el 4:17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Hermanos, en otras partes de la palabra de Dios dice que el Señor vendrá como un ladrón en la noche. Como un ladrón, pero Él no es ladrón. Dice que arrebatará lo que es suyo. Él va a venir a arrebatar lo que es suyo. ¿Y por qué lo tendrá que hacer así, hermano? Porque la maldad está aumentando y es necesario que el Señor recoja a su rebaño, a sus ovejas. Como le decía, el Señor está hablando en presente. Le dice, no se turbe vuestro corazón. Si creéis en mí, creed también. Si creéis en Dios, creed también en mí. Aquí vemos un punto muy importante que el Señor primeramente recalca, que debemos creer. Hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo, el enemigo se ha querido enseñorear de muchas familias, de muchos corazones, está queriendo atemorizar a la gente. Pero hermanos, si tenemos a Cristo, tenemos su promesa, que Él estará con nosotros, no tenemos por qué preocuparnos. Simplemente seguir firmes y ser obedientes, hermanos. Luchar por ser obedientes. Porque de nada nos sirve, hermanos, que nos escondamos tras de cuatro paredes o que salgamos a la calle cubiertos hasta el tope de nuestra cabeza, bien cubiertos, para que no nos toque el virus. Pero es más necesario que tengamos a Cristo en nuestro corazón. Porque si le tenemos a Él, automáticamente cuando le entregamos nuestra vida, Él viene y toma nuestra vida. Y de ahí derrama multitud de bendiciones a nuestra vida. Y de tal manera que cuando ya le recibimos, ya somos de Él. Y dice Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo cual dice el que habita. No todos, hermanos, sino los que creen. Estamos habitando, estamos luchando por creer siempre en Él. Ya le cogimos como nuestro Salvador. Entonces esas bendiciones llueven sobre nosotros. Dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Amén. Cuando nosotros le creemos, esas bendiciones vienen sobre nosotros. De manera que aunque vayamos, como dice Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque andemos en camino de sombra y de muerte, hermano, yo le digo que sí, es necesario que nos protejamos, es necesario que sigamos las reglas de las leyes terrenales, pero no tengamos temor, hermano. Tengamos confianza, escuchemos más lo que Dios nos está hablando que lo que el hombre nos está hablando. Amén. En el sentido de que no tengamos temor. Dice el Señor, vendré otra vez. Volviendo al tema de la venida del Señor, dice, tan cierto como que Cristo fue al cielo, es que volverá de la presencia de su Padre para llevar a sus seguidores con Él al cielo. Cuando Él dice, os tomaré a mí mismo, los arrebataré, los traeré conmigo. Y dice en Lucas 21:36, hermanos, cuando leemos esta palabra, sabemos que el Señor nunca nos ha mentido ni mentirá jamás. Cuando Él dice que Él va a venir a recogernos, hermanos, porque ya la palabra de Dios nos habla de muchos acontecimientos que van a suceder, pero no sucederán antes. La mayoría de acontecimientos sucederán después de que nuestro Señor nos lleve con Él. Dice que en Lucas 21:36 nos habla la palabra de Dios y nos dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velando, hermanos. Quiere decir que aunque ahorita no podemos congregarnos literalmente todos como lo sabíamos hacer, pero nosotros en nuestros hogares, con nuestros trabajos, en la calle, donde quiera que vamos,
existe el temor en nuestro corazón. Y cuando yo hablo de temor, no es temor como el miedo que el enemigo ha puesto. El enemigo pone temor, miedo, y ese miedo causa muerte. Pero el temor de Dios, es decir, no voy a hacer lo malo porque aunque no me estoy congregando, aunque no me esté viendo mi pastor, aunque no me esté viendo el diácono o alguno de mis hermanitos, pero yo tengo temor a Dios y sé que Él me mira. Y entonces yo guardo ese temor. El temor, hay un texto muy maravilloso que yo descubrí, hermanos, y se lo quisiera compartir. Ese me lo dio el Señor en estos días que yo estaba leyendo este tema que el Señor ya me había dado. Dice en 2 de Corintios 7:10. Lo puede apuntar, hermano, y lo puede leer después. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. Hablando de que el Señor no quiere que tengamos tristeza. Por eso le digo aquí a los discípulos, no se turbe vuestro corazón. Turbarse es preocuparse. Pero el Señor ya le dijo, no se turbe vuestro corazón. Porque si creen en Dios, créanme a mí también. Y entonces, Él dijo, y si me fuere, en Juan 14:3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo voy, vosotros también estéis. Pero mire, hermanos, cuando yo me imagino al Señor Jesús, cuando Él estaba con sus discípulos, en ese tiempo no existían las Biblias, no había lapiceros ni lápices para que ellos apuntaran todo lo que su maestro les estaba diciendo. Entonces, cuando ellos habían vivido un buen tiempo compartiendo con el Señor, viendo los milagros, escuchando los consejos, escuchando todas las enseñanzas del maestro, y de pronto Él les dice que se va. Hermano, cuando uno quiere a alguien y lo ama mucho, no quisiera que se vaya, ¿verdad? Pero el Señor dijo, no se preocupen, yo volveré por ustedes otra vez. Y Él no dijo cuándo, pero nosotros le estamos esperando, amén, ¿verdad? Estamos esperándole porque sabemos que en un momento, cuando dice que será tan pronto, tan rápido como un abrir y cerrar de ojos, cuando Él venga. Pero volviendo a creer, el Señor no se agrada de la incredulidad. Creer y no creer. El que cree recibirá bendiciones, pero el que no cree va al grupo de los incrédulos. Incrédulo quiere decir desobediente. Cuando el Señor dice, creéis en Dios, creed también en mí. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo dice el número 23:19. El Señor en esta tarde está queriéndonos hacer meditar, y esta tarde Él tiene una pregunta. El Señor dice que si esta tarde Él nos examinara nuestro corazón y nos midiera de 10 en 10 hasta el 100, ¿en qué porcentaje estamos de creerle al Señor? ¿Estamos en un 60? ¿En un 70? Tal vez usted diga, no, yo sí le creo bastante al Señor, le creo, 80%. Y no, tal vez usted diga, no, yo le creo, como Pedro, pero a la hora de la hora le negó 3 veces. 90%, pero tal vez haya otro que diga, no, yo le creo un 95%, pero, hermano, el pero no nos hace llegar al 100%. Y cuando el Señor dice que le creamos, le tenemos que creer 100%, porque su palabra es fiel y verdadera. Él nunca ha mentido, ni mentirá jamás. Por eso el Señor aquí la nota en la palabra de Dios, en la Biblia, en las letras de enseñanza, dice, Dios no es voluble, Dios no es inestable, ni inconsistente, sino que por su naturaleza misma, Él es fiel y leal a sus promesas y compromisos. Sin embargo, este atributo de Dios no excluye la posibilidad de que Dios cambie su manera de ver sus planes según las circunstancias. Por ejemplo, dice, cuando Dios le estaba mandando a Jonás, lo leemos en el libro de Jonás capítulo 3, cuando Dios le enviaba a Jonás a decirle a la gente de Nínive que vendría juicio, hermano, no había mucho tiempo para prepararse, solo eran 40 días. 40 días.
y Nínive sería destruida. Pero hermano, como el pueblo escuchó, Jonás no tuvo que predicar tanto. Su mensaje fue corto y preciso. Simplemente le dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero ¿qué hizo el rey de ese tiempo y el pueblo? Todos se pusieron en ayuno, y dice que hasta aún sus animales los pusieron en ayuno. Y hubo arrepentimiento, se arrodillaron, y Dios escuchó su clamor, lo perdonó. Porque Él dice, si mi pueblo se humillare, en 2 Corintios 7:14, para el que va apuntando. 2 Corintios 7:14 dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Él dice que primeramente es necesario humillarnos, reconocer que hemos ofendido a un Dios tan bueno, nuestro Creador. Él dice primero hay humillación, y después nos arrodillamos y oramos, dice. Y después buscamos su rostro. Pero no es suficiente solamente decir, sí, yo he pecado, me arrepiento. Es necesario que haya un cambio. Amén. Hay un cambio, que haya un cambio, dice, y se convirtieren. Esto es como cuando uno va a traer la licencia. Uno no puede llegar con $60 y decirle, mire, quiero una licencia y la quiero para tantos años. Lo primero que le van a decir, haga fila. Empiece con las clases, con las preguntas. Ya que pase ese proceso, le van a dar su permiso. Y cuando ya tenga su permiso, va a ir a tomar las clases escritas y también de manejo. Y cuando ya haya pasado por ese proceso, si en verdad usted ya maneja y tiene todo bien en regla, entonces viene, hace una cita y ya le toman el examen práctico. Y se pasó el examen práctico, aleluya, gloria a Dios. Ahí tiene su licencia. Así es este proceso del Señor. Nosotros ya le recibimos al Señor, ya oramos, ya nos humillamos, pero falta también que nos convirtamos de nuestros malos caminos. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque muchas veces quizás estamos pensando, sí, yo ya le sirvo al Señor, yo estoy esperando desde hace años, estoy esperando que venga el Señor. Pero el Señor hace una pregunta, ¿qué estamos haciendo en esta cuarentena? ¿En qué estamos ocupando el tiempo? Hermanos, el Señor, el ojo de Jehová, está atento, dice. Y Él dice que sus oídos oyen y sus ojos miran sobre los hijos de los hombres. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Estamos aprovechando bien el tiempo? ¿Estamos clamando por las almas? ¿Estamos orando por los que están enfermos? Mira, hermano, el Señor me puso en mi pensamiento. Yo en más de 20 años que tengo en este país, toda la vida me he pasado ocupada, por la gracia de Dios, pues por crecer a 5 hijos y aparte ir a trabajar y atender el hogar y cuántas cosas. Nunca había tenido la oportunidad de quedarme en mi casa, hermano. Y le doy gracias al Señor, porque cuando yo me quedé dije, voy a empezar a enviar mensajes de bendición a mis hermanas. Y les envié algunos textos de salmos a algunas hermanas, pero después el Espíritu Santo me habló y me hizo saber que en realidad es un tiempo de oro para hablarle, para usar esos medios de comunicación a nuestras familias, a nuestros amigos, al vecino, al que no conoce de Dios. Es la oportunidad de oro, hermanos. No sé si usted lo ha hecho, pero para la gloria del Señor, el Señor me permitió que mi hijo me regalara un celular de estos nuevos. Y yo me gocé mucho porque él mismo me dijo, te voy a conectar con tus tíos, con mis tíos, mamá. Tú vas a poder hablar con mis abuelitos, con mis tíos, todos al mismo tiempo, mamá. Y vas a ver que va a ser bendición. Y yo me gocé mucho cuando por primera vez envié texto. Y yo veía que todos mis hermanos me contestaban y todos contentos y me enviaron fotos y fue una comunicación muy, muy hermosa. Ustedes saben las distancias y mucho tiempo de no verse con nuestra familia. Cuando ellos nos comunican y nos envían fotos, uno se goza. Pero entonces, hermanos, empecé a pensar y dije, esta es una oportunidad de oro. Le voy a enviar la palabra de Dios.
Hermano, al principio hubo una lucha grande, se lo digo, hermano. Amigas y personas que les envié, alguna me contestó con un video muy fuerte que yo lloré un poco, pero después dije, Señor, gloria a tu nombre. Por algo es que ella me está mandando esto. Ella me mandó un video donde está un supuesto muchacho rapero, pero dice que es cristiano. Pero ese rapero lo que me mandaba a decir, digo yo que me mandaba a decir porque ella lo puso ahí, diciéndome que yo era una farisea, y como que yo era una persona que creía que yo soy perfecta y que los demás, no, y yo le dije, discúlpame, yo nunca lo hice por ofenderte, si yo te mandé un texto es para bendición. Bueno, pasé eso. A otra persona que le mandé un texto me dijo que yo era testigo de Jehová. Y bueno, pero a otra persona me dijo, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Y entonces yo le dije, mire, disculpe, yo nunca le he querido ofender, ni digo que yo no tengo pecado, sino que tengo a Cristo, mi Salvador, y que quisiera invitarla de que usted también tenga a Cristo. Porque yo la vi muy afligida y tan preocupada de estar encerrada en su casa. Y yo le dije, no se preocupe, Dios está con usted, recíbale como su Salvador. Pero ahí es donde ella se enojó y me dijo que si yo no tenía pecado, que le tirara la primera piedra. Pero bueno, pasó, hermano, seguí orando. Y hermano, para la gloria de Dios le puedo decir que de esa persona que yo les he estado hablando de Dios, una persona me llama un día y me dice, por favor ore por nosotros. Mire que ya nos llegó el virus. Y me llegó a mí y a mi esposo, los dos estamos en cama y tenemos 3 niñas. Yo le conozco a sus niñas. Y me dijo, créame, dice que esto no se lo deseo a nadie. Saber que yo estoy enferma y mi esposo también, y ellas están ahí, las niñas ya están grandecitas, pero ella decía, se sintió como que se le acabó todo, los dos enfermos, y ella lo que primero pensó, me voy a morir. Y entonces mi esposo y yo pues desde la casa nos pusimos a orar por ellas, y ella me dijo, por favor me puede hacer una sopa de pollo, y me la deja afuera, no se preocupe, no la voy a contaminar. Entonces, hermano, para la gloria de Dios, Dios me permitió hacerle la sopa, y se la dejamos afuera. Y seguimos orando por ellos y ella me dijo, mire que yo ya me siento mejor. Le hablé después y me dijo, me siento mejor, pero mi esposo ha estado bastante mal y yo creo que solo Dios es el que lo ha librado, me dijo, porque él tenía principios de neumonía. Y le dije, no se preocupe, Dios está en control, siga confiando. Y ellos tenían medicamentos, ahí alguien les llevó de su familia medicamentos. Y ya pasó la emergencia. Pero como le decía, hermano, ¿qué estamos haciendo en esta pandemia? En esta contingencia, como me dijo un hermano mío, estamos pasando una contingencia. Le dije, sí, pero el Señor nos está recogiendo para que meditemos cómo estamos ante Dios si Él viniera hoy. Que el que no tiene a Cristo, aún es tiempo de recibirle como su único y suficiente Salvador. Desde estas cámaras yo quisiera decirle a las personas que si no tiene a Cristo, no camine sin Él. En este tiempo que estamos viviendo, es mejor tener a Cristo. Y no le voy a decir que no vamos a pasar quizás dificultades, pero ya va a ser diferente, porque Cristo nos ha prometido estar con nosotros. Él es nuestro médico divino, Él hacía milagros y sanaba enfermos en el tiempo que vino y lo sigue haciendo. Él es nuestro consolador, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro proveedor. Entonces, el Señor quiere que el hombre proceda al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dice que en el libro de Isaías 51, versículos 12 y 13 dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre, que es como heno? ¿Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra? Amados hermanos, este descanso, puedo decirle descanso, que Dios nos está dando, es para que meditemos. Quizá teníamos muchas actividades y habíamos dejado a Dios a un lado. Estábamos tan pendientes 24 horas al día de la televisión, de las noticias, pero no nos hemos puesto un momento a leer qué dice Dios. ¿Qué dice Dios y su palabra? Y dice la palabra de Dios que del oír viene la fe, de oír palabra de Dios.
Y la que les está hablando aquí puede testificar y decirle con certeza que Dios es todopoderoso. Si lo ha hecho conmigo, lo hará con usted. Yo vine hace muchos años a esta nación y yo no tenía aquí familia, pero el Señor, que es tan bueno, Él me proveyó una familia, la mejor familia que yo pudiera esperar. Una familia donde hay hermanos y hermanas de distintas nacionalidades, de distintos países, y ellos me enseñaron la palabra de Dios. Me empezaron a hablar de un Cristo poderoso. Porque déjeme decirle que yo desde niña crecí creyendo que Cristo ya murió. Nosotros desde niños yo quería ser obediente. Yo me recuerdo que para estos días de mayo le llevábamos flores a la Virgen y queríamos ir a agradar a Dios. Desde niña nos llevaban a que fuéramos a aprender el catecismo y ahí iba yo con el grupo de niños a aprender el catecismo porque quería hacer mi primera comunión y la hice. Pero, hermano, nadie me habló de que Cristo vive, de que Cristo resucitó. Y cuando yo iba a ese templo, estaba un Cristo enorme, crucificado, con la cruz en su cabeza y con la sangre escurriendo, pintada en la pintura. Y yo cuando le veía, era niña, como de unos 7, 8 años, y yo decía, ¿por qué lo mataron? Y nadie me dijo que Él resucitó al tercer día. Nadie me lo dijo. Y es que no me lo dijeron porque lastimosamente nadie de las personas que yo iba a esa iglesia lo sabía. Ni ellos mismos son salvos porque ellos no han conocido al Salvador del mundo. Ellos lo mencionan, pero aún no tienen la salvación en su alma. Lo siento mucho y no quisiera ofender a nadie, pero estuve escuchando de una persona de mi país que él fue porque él deseaba agradar a Dios. Y él se preparó muchos años y dijo que a él le enseñaron muchas cosas, muchos libros. Estudió 8 años para recibirse y para servir a Dios. Le pusieron aquella vestidura y aquel crucifijo y él se sentía muy triste porque ahí tenía al Cristo, dice, pero él no sentía el poder de Dios. Él solo sabía que lo traía en su pecho y le dijeron que murió, pero nadie le dijo que Cristo resucitó. Pero entonces dice que él, como él había dispuesto, lo enviaron a Roma, porque como ella tenía un familiar que ya estaba en Roma, lo llevaron a Roma. Y dice que cuando él estaba ahí, él dijo, ahora yo me quiero ser rico porque yo no voy a ser pobre. Y entonces empezó, dice, a buscar, a hacer llorar a un santo. Y le puso lágrimas y de tal manera que cuando la gente venía, pensaban que esa virgen era milagrosa y le pagaban dinero a él. Y él empezó a hacerse de dinero porque la gente venía y le decía, quiero que rece por mi familiar, y le rece a esa virgen que llora. Y él empezó a hacer dinero, de tal manera que una ocasión que él dijo, ya tengo suficiente dinero, pero él no sabía que en los planes de Dios estaba algo más grande. Dice que cuando él fue a un lugar a comprarse, como ya tenía mucho dinero, y allí en Roma hay unos zapatos muy finos, él quería unos zapatos, y en lo que estaba yendo a la zapatería, encontró un anciano, que ese anciano le dijo unas verdades que él nunca le había imaginado. Le dijo, ¿sabía usted que ese Cristo que tiene en el pecho ya resucitó? Ya no lo traiga ahí, él solo estuvo 3 días y ya resucitó y ahora vive. Y dice que él se sintió como ofendido porque le habían dicho eso, pero llegó a su cuarto y se puso a meditar. ¿Qué son estas palabras que me dijeron? Es esta persona que me dijo, quiero saber qué es lo que ellos tienen y quiero saber por qué, porque le dio con su Biblia en la mano. Entonces él fue y dijo, yo quiero saber quién es ese Cristo que ellos mencionan. Hermano, y yo le puedo decir que dice que este hombre en la bolsa llevaba algo para golpear a aquel hombre que le había dicho esas palabras. Lo invitó a una celebración de la iglesia y le dijo, venga y verá quién es mi Cristo al que yo sirvo. Entonces, para no hacerle más cansada la historia, esta persona, cuando llegó ahí y estaba a punto de golpear a la persona que le había dicho que Cristo resucitó, ese hombre le dijo, créame que a mí me puede quitar la vida, pero Cristo
me llevará con él. Y dice que él cayó de rodillas y le dijo, muéstrame ese Cristo, porque yo muchos años he estado estudiando y nunca lo tuve. Nunca supe quién era Cristo. Preséntemelo. Hermano, le puedo decir para cortar esta historia que este varón de Dios ahora está predicando la palabra de Dios allá en las montañas de mi país, donde la gente no habla español, donde la gente habla dialectos, donde la gente habla lenguas que solo son con señas. Dios lo está capacitando para llegar a multitudes de indígenas que necesitan la palabra de Dios. Ahora él le sirve a Dios. Pero todo ¿por qué empezó, hermanos? Porque él le creyó a Dios. Le creyó. Él no tenía ese Cristo de poder. Pero como le decía, hermanos, el Señor le dijo, volviendo a la historia que estábamos al principio, el Señor le dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en mí? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y si vamos más adelante del capítulo 14 de Juan, le dijo, los discípulos le preguntaban, le dijo Tomás, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino. No le dijo que era uno de tantos caminos, no. Le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, si queremos ir al cielo, todo aquel que no le ha recibido, le hacemos esta tarde una invitación, que medite en qué camino va. Porque dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin son caminos de muerte. Que medite si donde está caminando le llevará a la salvación. Porque la palabra de Dios dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Aleluya. No podemos estar perdiendo el tiempo, hermanos. Este tiempo que se aproxima, quizá nosotros quisiéramos oír buenas noticias. Y lastimosamente las noticias que nos llegan no son buenas, pero hay una buena noticia, que Cristo viene. Esa es la buena noticia. Como decíamos al principio, Jesús promete volver. Y cuando decimos que prometió, es porque también cumplirá. Amén. Aleluya. Todos sabemos lo que estamos pasando en este tiempo. Y quizás decimos, esto ya va a pasar y volveremos a la normalidad. Hermanos, el Señor nos recogió para que meditemos cómo está nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué hemos ocupado los años de vida que nos ha permitido vivir? Nos trajo de lejanas tierras a esta nación. Sí, verdaderamente esta tierra es una tierra donde fluye leche y miel, pero también hay mucho pecado. Y si nosotros no escogemos el camino de Cristo, este mundo nos seguirá envolviendo en sus cosas. Y cuando el Señor venga, como leímos aquí, se tocará la trompeta. Se tocará la trompeta. Y después de eso muchos pensarán, oh, vinieron tal vez los ovnis y se robaron a mucha gente. Pero el que está esperando a Cristo sabe que tiene un viaje maravilloso que Dios ha prometido. Él ha dicho que nos vendrá y nos llevará. Tal vez esto sea nuevo para algunas personas como lo fue para mí cuando por primera vez escuché de Cristo. Yo me decía, ¿qué me están diciendo? Que va a haber un arrebatamiento. Yo no lo podía creer. Era difícil para mí. El Señor tuvo que tratar conmigo por un buen tiempo, tratar conmigo. Y de tal manera que de estar oyendo su palabra, estar oyéndola, empecé a darme cuenta que era realidad. Y el Señor dice en su palabra que lo probemos, que probemos. Y veremos que la gloria de Dios, dice, si tan solo puedes creer, verás la gloria de Dios. Yo le digo a todo aquel que está atemorizado, sí sabemos que humanamente como humanos nos atemorizamos, pero el Señor no quiere que estemos turbados. Si eso se lo digo a sus discípulos, nos lo dice a nosotros también. No estemos turbados, dice, sino que estemos creyendo. Hermano, que estemos oyendo cada vez más qué es lo que nos está diciendo. El Señor dice
entiendan por qué están pasando por esta contingencia. Esta contingencia no es que Dios la envió, la creó el hombre, pero Dios lo ha permitido porque dice que quiere afinar el oro. Afinar el oro quiere decir que si nosotros antes no estábamos creyendo un poquito, como yo les decía, quizá un 60%, ahora subamos, que activemos nuestra fe, que subamos de un 60 a un 80, y cuando ya logremos llegar a un 80, le creamos 100%. Yo sé que no es fácil, ese es un proceso, como le digo, a mí me llevó tiempo, pero para la gloria de Dios, hermano, yo le puedo decir que desde que esta situación ha estado pasando, yo salgo a la calle confiando en el Señor. Sí, me pongo la máscara y los guantes, pero siempre estoy diciendo, Señor, ten misericordia de tanta gente que no ha creído que tú eres nuestro Salvador, que tú ya nos prometiste que aunque andemos en camino de valle, de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Amén. Sé que debemos ser obedientes y que debemos estar protegiéndonos, pero yo, como le decía, no tenga temor en su corazón, sino que siga creyéndole que el Señor ha prometido que vendrá ciertamente, y Él vendrá. Amén. Volverá por su pueblo, dice su palabra. Dice que Él, así como mi hijo, dijo el Señor, como mi hijo en el sufrimiento fue perfeccionado, ustedes también. Amén. Porque somos sus hijos. Dice que en el sufrimiento nos perfeccionamos para estar listos cuando Él venga. Amén. Gloria a Dios. Nadie quisiera sufrir. El Señor no quiere que nadie sufra, pero Él dice que esto es necesario que esto acontezca. Es necesario, hermano, porque yo estaba viendo por qué el Señor dice esto, y yo le preguntaba en oración, ¿por qué su palabra dice es necesario que esto acontezca? Hablando de la contingencia en la que estamos, ¿por qué es necesario, hermano? Porque el hombre se había olvidado de Dios. Mucha gente estaba tan ocupada planeando aquí y allá, y se le había olvidado que hay un Dios creador del universo. Mire, hay personas que están planeando aún todavía, que nada más pase todo esto y ya permitan que la gente salga. Están pensando ir a hacer grandes parties, grandes fiestas. Están pensando qué van a hacer, pero se les olvida que en nuestra vida tenemos que recibir a Cristo, porque la muerte está acechando afuera. Y el que tiene a Cristo tiene esa esperanza bienaventurada, que si morimos, morimos para Cristo. Y si vivimos, vivimos para Él. Amén. Entonces, esta tarde yo quisiera invitar, si alguno no conoce del Señor, yo quisiera decirle que si quiere hacer una oración, vamos a orar esta tarde, vamos a hacer una oración, y aquel que no ha recibido a Cristo, esta vez lo puede recibir, para que cuando pase lo que pase, de aquí en adelante, su vida esté segura en Cristo. Y cuando hablamos de seguridad, hermano, el hombre ofrece seguridad, pero no es 100% seguridad. Por ejemplo, cuando hablamos de ir a asegurar un carro, si no le ponemos full cover, si le ponemos solamente liability, no nos va a cubrir todo, ¿verdad? Cualquier accidente. Entonces yo le digo, si nosotros nos preocupamos por asegurar un carro o nuestra vida, seguro de vida, seguro de casa, aseguremos nuestro corazón en Cristo. Cristo es el seguro de vida y aún más allá de la vida. El Señor nos ofrece protección 24 horas al día, 365 días al año, protección completa. Él dijo en su palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que cuando usted obtiene el seguro de Cristo, usted también protege a toda su familia, los que están aquí como los que están lejos. Porque Él dijo, tú y tu casa, quiere decir todo lo que son de su sangre, toda su familia, va a estar bajo la promesa de Dios, por usted recibir esa cobertura. Así que esa cobertura es perfecta. Yo le invito a que no camine más sin el Señor, que este tiempo en que el Señor nos ha puesto a descansar,
en nuestras casas, que usted medite que este tiempo sea productivo, que si antes había caminado sin Dios, ahora lo haga con Él. No camine solo, busque a Cristo como su único y suficiente Salvador. Así que yo le voy a invitar, si alguno quiere tomar el número de nuestro pastor, si quiere recibir a Cristo como su Salvador, le vamos a dar el número de teléfono para que usted le llame y él con mucha alegría le orará por usted para que reciba a Cristo. El nombre de nuestro pastor es hermano Juan Flores y su teléfono es 240-286-5964. Una vez más, 240-286-5964. Y así, hermanos, creo que este tiempo, hasta aquí voy a dejar el tema. Quiero decirle que el Señor nos ama y Él quiere que sigamos peleando esta buena batalla. Les saludo con un afectuoso saludo también a nuestros hermanos de la iglesia de Virginia. Decirles que nunca nos olvidamos de ellos, que sigan adelante y que oremos unos por los otros, hermanos. Hasta aquí voy a dejar esta corta meditación y, como les decía, si quieren mayores informes, nuestro pastor está dispuesto a darles la información. Que el Señor les bendiga grandemente y reciban un abrazo a la distancia, hermanos. Dios les bendiga. Voy a dejar a mi hermanita con a devenir y los problemas de este mundo quitará. Dolor y llanto no habrá más ya, porque su amor